Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa La historia que quiero vivir, que esta tarde de sábado 30 de marzo, transmitimos de manera grabada porque atiendo un compromiso impostergable que no podía yo decir que no, pero sin embargo estamos aquí presentes como cada fin de semana con ustedes para platicar de historia en este que es el programa, me gusta repetirlo, el programa más escuchado de la Radio Nacional en México, en el complejo horario de los sábados de 4 a 5 de la tarde, y que es así, por el favor y el honor que ustedes me conceden. De cualquier suerte, aunque no soy presente en el estudio, pero está presente mi voz con ustedes este sábado, recuerden que para comunicarnos electrónicamente tenemos varias vías y en cuanto me sea posible responderé a sus amables comentarios, mensajes, críticas también se valen, ya saben, en el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com o bien en la página de Facebook Villalpando y la Historia. Se trata pues de una emisión especial, grabada en esta ocasión, pero sin embargo presente siempre como cada sábado allá con ustedes. Comenzamos. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante para la historia de México, en virtud de que la semana próxima, exactamente en 8 días en el siguiente programa, lo dedicaremos, lo consagraremos a la biografía, a la vida de Emiliano Zapata y por supuesto a su muerte, porque próximamente el día 10 de abril se va a conmemorar un centenario, 100 años de lo que ocurrió este crimen espantoso que vamos a platicar con todos sus detalles en la siguiente emisión. Pero hoy es importante platicar de un tema que es verdaderamente trascendental. Y me refiero al tema de la problemática agraria mexicana. Vamos a hablar de por qué Emiliano Zapata se levanta con su grito de tierra y libertad, o con esa otra frase que también le atribuimos a él, que es verdaderamente representativa de su sentimiento cuando dijo: la tierra es de quien la trabaja. Pero antes, simplemente déjenme comentarles que sí tengo que agradecer, aunque es un programa grabado, un amable comentario, una amable comunicación que tengo de la profesora Olivia Morales, a quien le agradezco infinitamente, doña Olivia, que se haya comunicado conmigo, cosa que le aprecio enormemente porque este tema le interesa. Pero vamos adelante. Se trata de que examinemos las razones por las cuales surgió la revolución agraria en el año primero de 1910, al parejo de la Revolución Democrática de Madero, pero sobre todo al año siguiente, a partir del día 28 de noviembre de 1911, cuando Emiliano Zapata y sus compañeros más cercanos lanzaron el famosísimo Plan de Ayala, que exigía la restitución de las tierras a los pueblos de indios que les habían sido despojadas, arrebatadas, engañadas, a partir, y escuchen esto amigos que es bien importante, a partir de las leyes liberales del siglo XIX. Este es un elemento fundamental que espero llegar en un rato más a él. Vamos a comenzar con el problema de la tenencia de la tierra. Tiene una historia muy larga que va aparejada, además, de decisiones políticas fundamentales y de alto nivel. Remontémonos primero, se lo suplico, hasta la época prehispánica y particularmente viajemos imaginariamente a la gran Tenochtitlan, en donde gobiernan los tlatoanis, para que entendamos dónde nace el problema fundamental agrario mexicano. No es que ellos, los aztecas, hayan tenido problema agrario, no. Lo que pasa es que los aztecas y después los españoles nos hicieron formar, nos hicieron pensar, nos inocularon en el ánimo mexicano, en la sangre mexicana, una serie de conceptos de los cuales todavía seguimos viviendo, a veces en ellos, a veces contra ellos
y a veces queriendo que regresen. Me refiero primero que nada al problema de la propiedad originaria de la tierra. ¿De quién es la tierra? Los aztecas lo tienen perfectamente bien claro. Toda la tierra, toda, absolutamente toda la tierra, la que se usa para construir una casa o la que se usa para cultivar cualquier tipo de cereal como el maíz, toda la tierra pertenece de manera originaria a los dioses. A estos seres etéreos que están en el firmamento, los dioses, a ellos pertenece la propiedad originaria de las tierras entre los aztecas. Y los dioses, que son muy generosos, a través de su vocero, a través de su representante en la tierra, a través de quien habla en nombre de ellos, el Tlatoani, que puede ser Tenoch, Acamapistli, Huitzilihuit, Chimalpopoca, Izcoatl, Moctezuma Ilhuicamina, Tizoc, Axayacatl, Ahuizotl, Moctezuma Xocoyotzin, Huitláhuac o Cuauhtémoc, cualquiera de ellos, los diversos tlatoanis que hablan en nombre de los dioses, son los que otorgan o quitan las tierras. Se las pueden dar a personas individuales como los nobles, se las pueden dar a instituciones como el ejército o la iglesia azteca, pero también se las dan, y aquí escuchen amigos que este es el primer concepto importante que quiero transmitirles este día, también se las dan a los barrios o a los pueblos de indios. Les otorgan tierras a los barrios y a los pueblos de indios, técnicamente en lo que se conoce en derecho como usufructo, es decir, les dan el goce del uso y del disfrute del bien, pero no la propiedad. Esa la reservan los dioses a través del Tlatoani, para que los pueblos de indios y los barrios, de manera comunal, en común, la trabajen y de allí obtengan alimentos para sostenerse. Se trata de los famosos calpulis, esta propiedad comunal en la cual no hay un dueño determinado, sino que el poseedor del predio que el Tlatoani entregó a ese barrio o a esa comunidad o pueblo de indio, el poseedor es el pueblo en sí, la comunidad en sí, el grupo de personas beneficiadas que viven en ese barrio o en ese pueblo, porque no hay un dueño único, es, diríamos en términos muy laxos, una copropiedad de todos. Todos tienen parte de esa propiedad, de ese terreno, de esa extensión agrícola cultivable, y todos deben trabajar en ella. De manera rotativa, por supuesto, de manera ordenada, escalonada. Los aztecas van y todos trabajan, absolutamente todos, en el calpuli, el día y a la hora que les corresponda, que se les haya indicado, y tienen derecho, por supuesto, a gozar también de los beneficios, es decir, de la cosecha que se obtenga de esas tierras. Pero lo más importante de todo es que la propiedad la conservan los dioses a través del Tlatoani, y si el barrio o el pueblo se portan mal o se rebelan o cometen algún acto que a juicio del Tlatoani sea merecedor de un castigo severo, el Tlatoani tiene el derecho de quitarles el usufructo de esas tierras que les ha dado en una especie de generosa donación, sin transmitirles la propiedad, sino que ésta sigue perteneciendo directamente a los dioses. Así funciona, así exactamente funciona la tenencia de la tierra agrícola en la época prehispánica. Repito y sintetizo, la propiedad originaria corresponde a los dioses, que a través del Tlatoani otorga tierras en propiedad comunal o en posesión comunal a un pueblo o a un barrio para que todos conjuntamente la trabajen, siempre y cuando se comporten de la manera adecuada, porque si no la amenaza latente es que el Tlatoani puede en cualquier momento retirar la posesión de esas tierras al pueblo o al barrio que se hayan rebelado. Este es un concepto fundamental, porque este concepto, el de que la tierra pertenece a los dioses,
y de que ellos las otorgan para que la gente las trabaje y viva de ellos, pero sin ser propietarios, es un concepto que todavía sigue vigente en las discusiones teóricas y prácticas hasta nuestros días. Veremos ahorita cómo evoluciona, porque con la conquista española, con la llegada de los hombres de Hernán Cortés y demás, Cortés, que ya hemos platicado, era abogado y conocía de leyes, entendió perfectamente bien el carácter jurídico y legal que asumía el emperador Moctezuma. Por supuesto, Cortés, como cristiano, no creía que la propiedad originaria azteca perteneciera a los dioses, sino que pensaba que la propiedad originaria, tal y como sucedía en la práctica, correspondía directamente a la institución del Tlatoani, y es el Tlatoani en turno, llámese Moctezuma o quien fuera, quien otorgaba la propiedad comunal a los pueblos y a los barrios. Por eso Cortés pensó y sugirió al emperador Carlos I, y así lo hizo este monarca español, que se subrogara en los derechos del Tlatoani. Es decir, que el rey de España, Carlos I en este caso, recibiera íntegros los derechos y prerrogativas del Tlatoani. Pero de esto vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de este programa, que hoy, como ya lo comenté, se trata de un programa grabado, en virtud de que atiendo ciertos compromisos, pero sin embargo no quiero dejar de estar presente como lo acostumbro cada semana con todos ustedes, agradeciéndoles por supuesto el favor de su atención y con los medios electrónicos a su disposición para que en cuanto tenga yo un tiempito, con todo gusto responderé a sus amables, como siempre, comentarios. Estamos platicando hoy del problema agrario en México, importante tema, fundamental tema que ha sido vital a lo largo de la historia de México, claro, de manera muy sintética, muy sinóptica, para poder entroncar directamente con la actuación, las ideas y el pensamiento de Emiliano Zapata, caudillo fundamental de la Revolución Mexicana, a quien debemos no solamente apreciar y honrar, sino también entender en lo que quería hacer, en lo que él estaba dispuesto a asumir y cuáles eran las fuentes, los orígenes de su pensamiento que lo hacen pedir tierra y libertad y exigir que la tierra es de quien la trabaja. Esto lo vamos a ver en este programa. Ya platicamos un poco de cómo era la propiedad de las tierras de cultivo fundamentalmente en la época prehispánica, y estamos a punto de entroncar ya con la época virreinal a partir de la conquista de México, cuando llega Hernán Cortés con sus hombres, y Cortés se da cuenta de que el Tlatoani es quien tiene la facultad, claro, en la creencia azteca derivada de los dioses, pero en una forma muy de realismo político, directamente es el Tlatoani quien da y quita la tierra a los barrios y a los pueblos. Este descubrimiento de Hernán Cortés se lo sugiere al rey Carlos I, quien efectivamente va a adoptar esta postura. Se va, como se dice jurídicamente, se va a subrogar en los derechos del Tlatoani para que la propiedad originaria de la tierra en América y particularmente en la Nueva España, en nuestro México de hoy, la propiedad originaria va a corresponder ya no a los dioses como en la época prehispánica, sino ahora en esta nueva época española, virreinal o colonial, como se le conoce comúnmente. La propiedad originaria corresponde ya a la corona española, a la institución monárquica española, representada y ejercida, según el tiempo en que esto suceda, por el rey en turno, en este caso, por el rey Carlos I de España, quien será el que ejerza este derecho subrogado del Tlatoani de poder disponer de la propiedad originaria que ahora, en la concepción hispánica conquistadora, corresponde, repito, a la corona de España. Y así lo va a hacer. Lo va a hacer así los reyes de España, y a partir de Carlos I todos sus sucesores, particularmente él y el siguiente Felipe II, van a crear
en América y particularmente en México, tres tipos de distinciones entre la tierra. Van a ser ellos los que van a crear la propiedad privada, otorgando predios urbanos o rústicos, o sea, en la ciudad o en el campo, por ejemplo, a los conquistadores, como una especie de recompensa por sus servicios, y les constituyen una propiedad privada. También le va a otorgar propiedad privada, fíjense qué interesante, a la realeza indígena derrotada. Por ejemplo, a los descendientes de Moctezuma los va a hacer condes de Moctezuma y les va a otorgar tierras en propiedad, cosa para ellos nunca antes vista ni comprensiva, porque los indígenas no tenían noción de lo que era la propiedad privada porque nunca la habían vivido. Pero en cambio el rey de España constituye propiedades privadas hasta para la nobleza indígena de todas las naciones. También determina que habrá ciertos bienes que no tengan dueño y que son bienes baldíos o vacantes. Y una tercera clasificación bien importante, las tierras de comunidad. Carlos V de Alemania y primero de España, seguramente a sugerencia de Cortés, pero sobre todo ya en base a los estudios que hicieron sus juristas y abogados y teólogos, comprendió que la mejor manera de mantener pacificada a toda América y en especial a la Nueva España, que era la región más poblada, más importante y más rica de todas, la mejor manera de tener paz, y lo consiguió durante casi 3 siglos, era ratificar la propiedad comunal que habían otorgado anteriormente los tlatoanis. Fíjense qué política tan interesante y tan inteligente. Para no tener problemas con los pueblos de indios, con las comunidades de indios, el rey decidió ratificar la misma posesión sobre tierras que gozaban ellos de manera inmemorial, después de mucho tiempo otorgada por los tlatoanis de antaño. Esto es fundamental. La Nueva España, en materia agraria, en cuestión de tierras de comunidad y de propiedad de los pueblos y de los barrios, va a permanecer exactamente igual que en la época prehispánica, con la única diferencia de que antaño los indígenas pensaban que la tierra se les había otorgado los dioses a través de Tlatoani, y ahora saben que la tierra se las otorgó el rey de España perteneciendo a la corona. Pero hay más, y aquí hay un elemento importantísimo que vale la pena que ustedes conozcan. El rey de España ordenó que todos los pueblos, que todos los barrios que contaban con tierras que habían sido otorgadas de esta manera desde antaño por los tlatoanis, y los pueblos que tuviesen necesidad de tierras también, el propio rey se encargaría de dotárselas, de dárselas. Todos los pueblos, todos los barrios tendrían un título de propiedad, cosa que antes no tenían por la sencilla razón de que no se estilaban, no se conocían las escrituras como hoy las conocemos en época precolonial. Pero sin embargo el rey resolvió extender, darle a cada pueblo, a cada comunidad, una real cédula, una cédula real, que es una escritura en realidad, en la cual se asegura y se manifiesta que el pueblo fulano de tal, el que ustedes quieran, es poseedor de las tierras enumeradas a continuación, y ahí los indígenas demostraron cuáles eran las tierras que tenían a su cargo dadas por los tlatoanis, y el rey ratificó esa propiedad, firmándolo de puño y letra el propio monarca en esta cédula real. Copia de todas las que hay, que son cientos, miles de ellas, se encuentran a disposición de todos nosotros en el Archivo General de la Nación, donde se pueden conocer y estudiar, y donde al día de hoy, amigas y amigos, hoy en 2019, cuando hay algún tipo de problema agrario que tiene que dirimirse en los tribunales mexicanos, la mejor prueba, como lo decía el propio Plan de Ayala, la mejor prueba es el título de propiedad de esas tierras de los pueblos o de los barrios, otorgado nada más y nada menos que por el rey de España. Esta es una cuestión fundamental. Los pueblos de indios de hoy en día
pueden acreditar su posesión mediante las escrituras que en una cédula real les extendió el rey de España. No sé si vieron, por ejemplo, la película Gringo Viejo, en donde se narra perfectamente bien en un texto de Carlos Fuentes, cómo en los pueblos la escritura original, llegaban siempre dos escrituras de España, una para el pueblo y otra para el archivo. Hay siempre una copia, pero los indios no lo sabían y guardaban la escritura original en unas cajas de plomo para que no se echaran a perder, que las enterraban normalmente en las iglesias o las escondían en algún lugar de los templos, en la torre o abajo de los altares, porque sabían perfectamente bien el valor de ese documento, sin percatarse que había una copia en el archivo, pero sin embargo ellos creían que ese papel era el que les garantizaba el derecho de explotar esas tierras de propiedad comunal que le estaba reconociendo y ratificando el rey de España, en el caso de los que ya venían desde la época prehispánica, o en el caso de las nuevas, las tierras que el rey les estaba dando para que el pueblo o el barrio viviera de ellas. Esto es algo bien importante y el rey se preocupó por proteger esas manifestaciones que hacía a través de las cédulas reales. Cuando algún pueblo se sentía agraviado por algún español, porque muchas veces los españoles, y hay que decirlo con toda claridad, abusaban, como dice hoy la ley, de la ignorancia, de la miseria, de la inexperiencia de los indígenas, y los engañaban para despojarlos de sus tierras, dándoles a cambio collarcitos o canicas o algo de oro. El rey de España, a través del virrey, estableció un procedimiento para defender a los indios de los despojos de sus tierras por parte de los malvados españoles, en un procedimiento que se llamó amparo de indios, porque los indios mexicanos pedían al rey que los amparase contra estos malvados que les quitaban, que les despojaban sus tierras. Este era un paso fundamental. Hubo una clara política agrarista que parece moderna, pero en realidad no. Es muy antigua, durante los 300 años de vida colonial, que continuó viviendo el campo mexicano como lo había hecho en época prehispánica y que sin embargo pensamos que todo esto fue una idea a partir de la revolución de 1917, pero no, llegaremos a demostrar que en 1917 precisamente, cuando hicieron y redactaron el artículo 27 constitucional, el principal teórico de él, Andrés Molina Enríquez, se fundó totalmente en la experiencia del México virreinal para regresar a cómo se vivía en la época de la colonia. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de este día en el que estamos platicando, en este programa por supuesto, acerca de los antecedentes del problema agrario en México. Un problema importante, vital y terrible, para vincularlo también con la presencia histórica en nuestra patria del caudillo de la Revolución del Sur, Emiliano Zapata. Hoy en un programa grabado, como ya lo expliqué, por atender algunos asuntos, pero que sin embargo, no por ello quiero dejar de estar presente con ustedes, agradecer como siempre la amabilidad de ustedes y continuar platicando acerca de esta historia interesantísima, de la cual además debo decir que poco se nos platica, poco se nos habla, poco se nos dice. Pensamos que el problema agrario se origina en la época de Don Porfirio con los latifundistas, que después llega la lucha reivindicadora de Zapata, quien lo matan, no nos dicen quién lo mata, y después, ya gracias a la Constitución, se establecen los ejidos y se reparte la tierra, y luego, en la época neoliberal, Carlos Salinas de Gortari revierte esta disposición, modifica la Constitución y permite que los ejidos se vendan. Esto es lo poquito que sabemos del problema agrario y por eso hoy estamos extendiendo nuestra historia, nuestra búsqueda de las raíces de este asunto tan importante hasta la época prehispánica, donde ya platicamos en el primer bloque acerca de que la propiedad originaria es de los dioses y el Tlatoani da y quita propiedad comunal a los pueblos y a los barrios, ya lo comentamos. También dijimos que el rey de España se subrogó de los derechos del Tlatoani y hizo exactamente lo mismo con los pueblos de indios y con los barrios, dándoles tierras o reconociendo las tierras que tenían antaño a través de un documento, una cédula real, que es como una escritura de propiedad
que los indígenas mexicanos guardaban celosa y rabiosamente porque sabían del valor de ese documento, a pesar de que hay una copia que hoy todavía podemos consultar en el Archivo General de la Nación, y que son documentos, a pesar de su antigüedad, algunos ya de casi 500 años, son documentos que al día de hoy la ley reconoce como prueba plena en los litigios agrarios ante los tribunales competentes. Esto es lo que pasa durante la época virreinal. Inclusive anoté al final de que el propio rey, preocupado de que los españoles malvados, como si lo eran y ambiciosos, engañaban a los indios con canicas, con medallitas, con cualquier tipo de tontería para que a cambio les vendiesen sus tierras, y una vez que se daban cuenta, pues se sentían despojados, y el rey de España instituyó la figura del amparo de indios, porque los indios pedían que los amparase el rey contra estos malvados que los habían despojados, y esta justicia española funcionó, y funcionó perfectamente bien, porque, salvo el momento final de la independencia, los pueblos de indios vivieron en paz, leales al rey, porque el rey les había dado tierra, tal y como se los habían dado los tlatoanis a sus antepasados. Había, pues, la misma conciencia de la propiedad comunal, misma que les va a molestar mucho a partir de 1821. ¿A quiénes creen? ¿A los conservadores? Pues fíjense que no. Les va a ofender, a indignar profundamente la existencia de la propiedad comunal a los liberales, a los buenos de la historia. Uno de ellos, el doctor José María Luis Mora, uno de los fundadores del liberalismo en México, aseguró por escrito que estaba completamente seguro de que la causa del atraso de los indios es precisamente la propiedad comunal. Porque los indios mexicanos, fíjense, estas son las palabras textuales de José María Luis Mora, un liberal, de el mismo partido al cual pertenecerá después Benito Juárez, quien pensaba exactamente lo mismo según ahorita veremos. Pensaba, y decía José María Luis Mora, que los indios mexicanos estaban acostumbrados a estar así, siempre, a recibirlo todo, a ser dirigidos, destinados por siempre a vivir en esas tierras en las cuales no se producía más que lo suficiente y necesario para el autoconsumo. Tierras que a juicio de José María Luis Mora eran estériles, no producían más allá, que eran pues tierras que finalmente merecían un esfuerzo mayor, y que sin embargo los indígenas preferían vivir así que esforzarse. Esto lo dice José María Luis Mora ya en 1830-31, ¿eh? No crean que es algo muy moderno. Tampoco José María Luis Mora es un neoliberal, no, es un liberal clásico de los patriarcas del liberalismo mexicano, que tendrá como discípulos intelectuales, entre otros, a Mariano Otero y a Benito Juárez. Mariano Otero pensaba exactamente lo mismo, que la causa del atraso era precisamente la propiedad comunal, con una razón o con una explicación económica. Como no soy dueño de esas tierras, sino que lo somos todos los que aquí vivimos, no importa si otro trabaja más o menos, al fin todos vamos a recibir lo mismo. Faltaba, según Otero, el estímulo de la propiedad privada, porque solamente el que es propietario y dueño de una tierra verá que esa tierra trabaje, produzca, prospere, para que sea, de alguna manera, la fortuna del trabajo y del esfuerzo la que beneficie directamente al dueño. Al dueño es a quien le interesa que esa tierra prospere. Cuando son muchos dueños en una situación de comunidad, habrá quienes quieran trabajar, habrá quienes flojeen, y finalmente a todos les van a repartir exactamente lo mismo, lo cual era para Mariano Otero algo tremendo. Lo mismo va a pensar Benito Juárez, ya en sus apuntes para mis hijos, este libro al que siempre recurrimos cuando hablamos del propio presidente Juárez,
dice claramente que los indios vivían en las propiedades comunales en una estúpida miseria, porque no tenían manera ni ganas de desarrollarse, todo por culpa de que ya todo estaba dado. Ahí estaba la tierra para que la trabajaran en comunidad, produjera mucho o poquito se repartía entre todos y nada más. En 1855, con la Revolución de Ayutla, el presidente Ignacio Comonfort aprobará y dictará la famosísima Ley Lerdo. La ley escrita por Miguel Lerdo de Tejada y que tiene como nombre técnico Ley de Desamortización de Bienes de las Comunidades y Corporaciones. Es una ley que afecta a varios sectores de la sociedad mexicana. Sí, por supuesto, a la iglesia. Naturalmente que le pega a la iglesia porque obliga a que la iglesia venda sus terrenos, sus tierras. Pero también afecta a las comunidades de indios, a quienes también obliga a vender sus tierras comunales. No piensen que Miguel Lerdo, Juárez y los demás liberales de esta época únicamente se fueron contra la iglesia. Lo hicieron, sí, y con justa razón, pero también se fueron en contra de las comunidades de indios, acusándolas del atraso del campo mexicano porque sus parcelas, sus milpas, sus tierras de labor no eran productivas y eran calificadas como de manos muertas, tanto las de la iglesia como las de los pueblos de indios. Este elemento nunca nos lo dicen, hay que tener pues conciencia de él, de que los liberales clásicos mexicanos, especialmente Miguel Lerdo de Tejada y su compañero de gabinete Benito Juárez y el presidente Comonfort, les va a preocupar muchísimo la situación de la propiedad indígena, de las propiedades comunales que sobrevivían conforme la época colonial y la época prehispánica, y son ellos quienes deciden que los pueblos de indios deben vender sus tierras, ya sea quienes los tengan arrendados, puede ser el propio indio quien la compre, quien compre una parcela, porque lo que se trata es de crear propiedad privada agraria como única manera de salir adelante y de progresar. Esta ley Lerdo, que finalmente en su momento no puede ponerse en aplicación porque estallará de inmediato la guerra de reforma, como todos sabemos, esta ley Lerdo va a ser trasladada tal cual, a la Constitución de 1857, en donde claramente pues queda establecido que los pueblos de indios no pueden tener tierras de propiedad comunal. Claramente, se acabó, según la Constitución del 57, la vieja manera de tener tierras. Las tierras deben ser de propiedad privada, que esta es la bandera de la Constitución de 1857. Ya sé que esto no nos lo dicen, pero es cierto, ¿eh? Así de sencillo. Los liberales mexicanos creían profundamente en la propiedad privada y por eso ordenaron la desamortización, es decir, la venta, para poner en circulación en el comercio jurídico y mercantil de los bienes de la iglesia, sí, naturalmente, pero también, insisto en ello, porque esto es bien importante, de los bienes de las comunidades indígenas, de los pueblos y de los barrios. Cuando Emiliano Zapata se levanta en armas contra el plan de Ayala, pidiendo que se les devuelva las tierras a los pueblos de indios, ¿saben contra quién se está levantando? No contra el gobierno, se está levantando contra una ley y contra una constitución. ¿Cuál ley? La ley Lerdo de los liberales. ¿Y cuál constitución? La Constitución del 57. Zapata está atacando a los héroes y caudillos liberales como Lerdo y como Juárez. Ahorita veremos porque Juárez va a ser el principal, él y Porfirio Díaz, aplicadores de la ley de desamortización de bienes de las comunidades y corporaciones. Pero volvemos en un minuto más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para este cuarto y último bloque del programa de este día, que estamos dedicándolo a examinar breve y rápidamente, como siempre lo hacemos en el corto espacio que tenemos de menos de una hora. En realidad son 46 minutos de programa, 47 a lo sumo, recorriendo la historia del problema agrario de México y particularmente de la propiedad comunal o las tierras de los pueblos de indios
o de los barrios indígenas mexicanos, que es un tema latente siempre, importante siempre, para vincularlo, como ahorita veremos, con la lucha de Emiliano Zapata, el caudillo revolucionario del sur. Gracias, es un programa grabado, lo repito, ya la semana que entra, primero Dios, estaremos en vivo para hablar precisamente de la vida, obra y muerte de Emiliano Zapata. Pero mientras tanto, vamos a continuar. Nos quedamos hablando de que los liberales tenían el empeño de destruir por completo la propiedad comunal, según lo dictaron en la Ley de Desamortización de Bienes de las Comunidades y Corporaciones, obra de Miguel Lerdo de Tejada y apoyada por todo el gabinete, entre el cual se encontraba en ese momento ministro de Justicia Benito Juárez. Pero sin embargo, esta misma ley será trasladada íntegramente a la Constitución de 1857 y quedó ahí porque estalla, como todos sabemos, la Guerra de Reforma. No se puede aplicar la ley en ese momento. Los gobiernos conservadores inmediatamente se van a apurar. El general Félix María Zuluaga, presidente conservador en 1858, va a decretar la derogación de esta ley Lerdo, diciendo que es una barbaridad porque está afectando directamente no solo a la iglesia, sino también a los pueblos de indios, que es algo más importante. Y sin embargo, vamos a abrir un paréntesis para ver un episodio increíble. ¿Saben ustedes quién fue el primer defensor en el siglo XIX mexicano y casi en la historia del México independiente? El primer defensor de las tierras de los pueblos y barrios indios, el primero que habla en favor de la propiedad comunal de los indígenas mexicanos, pues nada más ni nada menos que el emperador Maximiliano. Así como lo oyen, Maximiliano, que era muy liberal, decidió ratificar todas las leyes de reforma, pero en el caso de la ley de desamortización, decidió que quedara vigente la desamortización de las tierras, propiedad de la iglesia, pero derogó la desamortización de las tierras de los pueblos y barrios de indios. E hizo más. Maximiliano lanza las primeras leyes agrarias del México contemporáneo. Una de ellas en 1865, que es la ley para dirimir las diferencias sobre tierras y aguas, en donde dice, y esto lo dice Maximiliano, todo pueblo puede reclamar la devolución o la creación de tierras para el uso de su sobrevivencia. Puede reclamar, es decir, las que ya habían perdido, o puede pedir, es decir, que les den nuevas. Exactamente, dice la ley de Maximiliano, los pueblos antiguos que tengan un pleito, que fueron despojados de sus tierras por las leyes, cualquiera que hayan sido, pueden acudir con sus títulos de propiedad. ¿Cuáles títulos de propiedad? Los que expidió el rey de España, que ya platicamos en bloques anteriores, que los indios conservan guardados en algún lugar secreto, normalmente dentro de su parroquia, pero que también había copia en el Archivo General de la Nación. Y una segunda ley de Maximiliano es el decreto sobre el fundo legal, en la que, expedida en 1866, dice que los pueblos que carezcan de tierra o que tengan derecho a obtenerla y se las quitaron, pueden pedirla al gobierno del emperador y el emperador se las va a dar o a devolver. Imagínense nada más. Por supuesto, de esto nunca nos han hablado, ni bien en el libro de texto, ni lo vamos a escuchar jamás en ningún discurso, pero ustedes pueden comprobar hasta en internet Maximiliano indigenista, para que vean las leyes que expidió a favor de lo que él llamaba los trabajadores del campo, porque no quería llamarlos indios. Fue el primer gobernante que tuvo esta conciencia clara de la no discriminación. Son trabajadores del campo, para dotar y devolver a los pueblos y a los barrios sus propiedades comunales. Claro, el imperio dura lo que un suspiro, regresa el presidente Juárez a partir de 1867, y fíjense amigos, desde que regresa Juárez y hasta el fin del porfiriato, el gobierno mexicano de ambos presidentes, de los dos, claro que hoy sabemos que uno dice que es bueno y otro dice que es malo. No, los dos son políticos oaxaqueños que tenían muy claro que en la concepción liberal se requería
del progreso del campo y veían como una manera de atraso la propiedad comunal. Por lo tanto, Juárez primero y después el presidente Porfirio Díaz, los dos se dedicaron a cumplir cabalmente la ley de desamortización de bienes de las comunidades, o ley Lerdo también así llamada, y es Juárez al que le toca el primer gran impulso. Arremetió contra las comunidades de indios y lo hizo en primera instancia, escuchen amigos esto, en primera instancia para cumplir con esta ley se enfocó en los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, de su natal Oaxaca, para poner el ejemplo de que él, a su misma tierra originaria, de que él, a sus propios paisanos, les aplicaba la ley que les quitaba la propiedad comunal y obligaba a vender sus parcelas, porque así lo mandaba la ley. Don Porfirio va a continuar esta obra y para acelerarla va a dictar la ley que permite la creación de compañías deslindadoras ya por 1885 para acelerar este reparto de tierras, más bien no reparto, esta obligación de vender las tierras tanto de las que habían sido de la iglesia como de los bienes vacantes nacionales o baldíos, pero también de las tierras de comunidad, de las tierras de propiedad comunal de los pueblos y de los barrios. Don Porfirio acelera el trámite. Y pasó algo que es indignante y vale la pena mencionarlo porque es contra lo que se va a rebelar Zapata. En cumplimiento de la ley, llegaban los latifundistas o sus representantes a los pueblos de indios a ofrecerles comprar la tierra como lo mandaba la ley. Los indígenas sabían ya que tenían que vender, estaban obligados y esperaban aunque sea un buen precio. Bueno, estos tipos, los latifundistas y sus agentes, les ofrecían verdaderamente un precio vil, aprovechando de la ignorancia, de la miseria y de la inexperiencia de los indígenas mexicanos, de los campesinos, a quienes pues ellos jamás habían visto un puñado de monedas de oro, pero estos hombres les colocaban en sus manitas sus monedas de oro, hacían un cálculo efímero por ahí medio falso, vendían su tierra, se las quitaban en realidad porque les estaban dando, engañándolos, y pues iban muy contentos. Y estos pobres hombres se sentían felices con sus monedas en la mano, se lo gastaban por supuesto de inmediato en fiestas, borracheras y demás, y al cabo de 1 o 2 años estaban de vuelta, pero esta vez para pedir trabajo en las haciendas, como peones encasillados, sujetos a todo tipo de humillación, explotación, tienda de rayas, abuso y hasta derecho de pernada de los patrones. Emiliano Zapata fue testigo de uno de estos despojos simulados, de una de estas compras fraudulentas a vil precio engañando a los campesinos, y cuando su padre lloraba porque le habían precisamente quitado así sus tierras, él le prometió que cuando fuera grande, él le devolvería las tierras a los campesinos. Y por supuesto que quiso cumplir. Y cuando Madero, el presidente Madero, no sostuvo su palabra de iniciar una reforma agraria en el sentido de estudiar todas las adjudicaciones que se habían sucedido a partir de la ley Lerdo, que recuerden que es la culpable de todo esto, la ley Lerdo o ley de desamortización, Zapata se vio precisado a levantarse en armas, proclamando el plan de Ayala en el año de 1911, el 28 de noviembre, contra el presidente de la República, Francisco Ignacio Madero, cosa que tampoco nos dicen, que Zapata se levanta en armas en contra de Madero. Publica el plan de Ayala, y en el plan de Ayala claramente Zapata dice que los terrenos, las tierras ocupadas de mala fe, como fueron todas estas compras fraudulentas, tomará posesión de ellos los pueblos que tengan su título de propiedad respectivo. Así de sencillo. Ese título de propiedad dado por el rey es el que va a servir a los pueblos indios para pelear por la tierra que, a la mala, a través de la ley Lerdo,
les arrebataron a precio vil. Así que Zapata pide a los pueblos de indios que se levanten en armas para recuperar sus tierras y que tengan, eso sí, para demostrarlo, el título de propiedad, la cédula real expedida por el rey. Y no se me espanten, todo lo que dije no lo digo yo. Aparece en un libro fundamental que les recomiendo, que se llama Emiliano Zapata y el agrarismo mexicano, de un connotado general zapatista amigo de Zapata, Gildardo Magaña. Él es el que habla de la ley Lerdo, él es el que habla y dice lo que dije yo de Maximiliano, él es el que dice de Madero lo que estamos platicando. Este es el problema agrario y la semana que entra, si Dios nos lo permite, hablaremos ya de su protagonista esencial en México, que lo es el general Emiliano Zapata. Hasta la próxima.